al Rector Miguel Ángel de la Fuente, coordinador de la División de Vinculación de la Autonoma de Hidalgo. Bienvenido, doctor. Ahora escucharemos el mensaje del excelentísimo embajador de la República de la India en México, Sujan Chinoy. Por favor. Buenos días a todos. I'm going to speak in English because my Spanish is not very good. Porque en español no es tan bueno todavía. Maestro Humberto Augusto Veras Godoy, the Rector of the University, Autonoma University of the State of Hidalgo. Autónoma del Estado de Hidalgo. Licenciado Marco Antonio Alfaro Morales, President of the Book Fair. Presidente de la Feria Universitaria del Libro. Distinguished guests, ladies and gentlemen, members of the press. Distinguidos invitados y miembros de la prensa. I'm delighted to be here alongside both the Rector and the President of the Book Fair this morning to speak to you. Muy contento de encontrarme junto al Rector de la Universidad y junto al Presidente de la Feria Universitaria del Libro. And to tell you that it is a great privilege for the Republic of India to be associated with this year's 28th edition of the Book Fair as the guest country of honor. Y que es un gran honor ser partícipes de esta 28ª edición de la Feria Universitaria del Libro, siendo la República de la India país de honor. It is a very, very important event, and my embassy is going to do its best to bring to you various aspects of India's culture and traditions at this book fair. Es un evento muy importante y la Embajada de la India estará encargada de dar su mejor esfuerzo en mostrar tanto un programa cultural como lo mejor del país. When I visited Pachuca for the first time to see the 27th book fair, I was deeply impressed by the energy and enthusiasm of the Rector and the President and the University authorities. Cuando visité el año pasado la 20ª edición de la Feria Universitaria del Libro, me encontré muy impresionado de la energía que se mostraba tanto del rector como de las autoridades de la universidad. Because the university is not just an academic institution, as I saw for myself, it offers much more. Porque no solamente es una actividad académica, sino una universidad ofrece mucho más. I could see that this university goes beyond the narrow confines and bounds of academic education to provide students with holistic education. Esta universidad va más allá de las fronteras de la educación, proveyendo otro tipo de un alcance más profundo a los estudiantes. There are many activities that nurture the youth of this country. The youth is important because they will provide the leadership of this country in the future. En donde esta universidad promueve a la juventud que sin duda será el alcance y la energía del futuro de este país. We have an ancient saying in Sanskrit in India. Tenemos un dicho muy antiguo en sánscrito en la India. And I will say it in English. Y lo diré en inglés. That a good education, a good holistic education makes a person humble. Una muy buena educación hace a la persona humilde. And humility builds character. Y la humildad construye el carácter. When a person has acquired good character, Cuando la he persona, or she is successful in society and makes money as well. cuando la persona obtiene un muy buen carácter, tiene un éxito tanto social como personal y también económico. And then such a person can contribute to the welfare of society and the progress of the nation. Y esa persona ayudará para el bienestar de una nación. It is very appropriate that India was selected as guest country this year because India represents a very large part of the youth in the world today. Es muy gratificante saber que la India este año es el país de honor, porque la juventud de la India es muy amplia en el país y en el mundo. A full 50% of the population of India, of 1.2 billion people, that is 600 million people, actually are youth below the age of 25 years. 50% de la población de la India es una población joven, menor de 25 años. And it is also a country, India is a country that lays great emphasis on education. Es un gran país que fortalece e impulsa la educación. It is well known for its
excellence in higher education. Es bien conocida por sus altos estándares de educación. And like Mexico, it is also an ancient civilization. Y también es como México, una civilización muy antigua. And today, India is officially recognized by the IMF and other global institutions as the fastest growing economy, large economy in the emerging markets of the world. La India también es reconocida por el Fondo Monetario Internacional como una de las economías emergentes más grandes del mundo. This year, our growth rate is expected to be roughly 7.5%. Este año nuestro crecimiento es del 7.5%. That's the fastest among all the emerging markets in the world. Es uno de los más rápidos entre todos los mercados emergentes del mundo. And next year, it's expected to touch 8%. Y el próximo año se espera que toque el 8%. So therefore, keeping in mind our ancient traditions, our ancient culture, the commonalities that we share with Mexico, and our economic profile, espero que se considere también las cosas comunes que tenemos en México, como la civilización antigua y también el gran crecimiento que tenemos económico. we will showcase various aspects of India. Estaremos mostrando diversos aspectos de la India. Very briefly, we are bringing to the book fair film shows, documentary shows, traditional music and dance. Estaremos mostrando un poco de la cultura de la India como películas, danzas clásicos, talleres de música, todo para que se pueda conocer un poco más de la cultura de la India. We are also bringing a cuisine demonstration of our food, Indian food, which is in a way similar to Mexican food. You have the mole, we have the curry, but it's very different as well. Estaremos también trayendo una demostración gastronómica, la cual es bastante rica, y encontraremos algunos puntos también en común, como en el caso de México, que se tiene el mole, en el caso de la India, que se tiene el curry. We are also well known for our traditional clothes, so we will bring there a fashion show as well. También somos conocidos por nuestra vestimenta, que es bastante popular en el mundo, y estaremos trayendo un desfile de modas. Both the fashion show and the gastronomical demonstration will be put together by the Indian Women's Association of Mexico, of which my very kind and supportive wife is the patron. So you know now the secret of my being able to arrange that. Tanto como el desfile de modas como la demostración gastronómica será organizada por la Asociación de Mujeres de la India en México, en la cual la esposa del señor embajador es patrona del mismo. And you know now therefore the secret. Y ahora ya saben cuál es el secreto por el cual traigo estos dos eventos tan importantes a la feria. On the 21st of June this year, the international community celebrated the International Day of Yoga. It was an Indian initiative at the United Nations, supported by 177 countries, including Mexico. Este año celebramos el primer Día Internacional de Yoga, el 21 de junio, el cual fue una moción ofrecida por la India, la cual fue apoyada por 177 países en la Asamblea General de las Naciones Unidas, incluyendo México. And in Mexico City, I, along with Dr. Miguel Angel Mancera, organized a program in which more than 6,000 people participated. Aquí en la Ciudad de México, con la ayuda del Dr. Miguel Ángel Mancera, se organizó el evento en el cual alrededor de 6,000 personas participaron. So we will also bring yoga to this book fair, and there will be a very large, massive public yoga class conducted by the Centro Cultural de la Embajada de la India. Por tanto, nosotros también traeremos un evento de yoga a la Feria Universitaria del Libro, la cual estará organizada por nuestro Centro Cultural de la India. And I mentioned to you the economic profile of India as one of the world's largest economies and today the fastest growing economy in the world. So we are also encouraging some of our Indian companies in Mexico to showcase their products at this book fair. Como les comentaba, el crecimiento de la India en términos económicos ha sido bastante vasto, por lo cual también traemos a dos empresas de la India para que nos puedan mostrar un poco de sus productos que están de estas empresas en India establecidas en México. We have about 45 companies with about $1 billion worth of investments in Mexico, including in the manufacturing sector.
Tenemos alrededor de 44 compañías que están establecidas aquí en México, incluyendo el sector de la manufactura. And two of these companies, namely Bajaj and Tornel, will showcase their products here. Bajaj will showcase their motorcycles and three-wheelers, and Tornel will showcase their tires. These are Indian companies. Estas dos empresas serán Bajaj y Tornel. En el caso de Bajaj estará exhibiendo sus productos de cuanto a motocicletas, de dos ruedas y de tres ruedas. Y en el caso de JK Tornel estará exhibiendo la cuestión de las llantas, que eso es su producto más fuerte. And lastly, we will also have stalls where Indian clothes and other traditional items will be displayed for the common public. También por parte de la India estaremos teniendo algunos stands en los cuales estarán vendiendo y ofreciendo productos como vestimenta, así como comida. So with these few words, I want to once again thank Rector Humberto for his very kind invitation to India to join this year's event. I want to thank Marco Antonio for having worked with us very closely over the past few months to ensure that India's participation will be very successful. Por tanto, quiero agradecer al maestro Humberto Veras, rector de la universidad, y al presidente de la Feria Universitaria del Libro, por todo el apoyo y por todo el trabajo que hemos hecho en conjunto en los últimos meses. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor embajador, por sus palabras. Ahora invitamos al arqueólogo Eduardo Matos a